Hay un momento en el que comprendes que el ataque que recibiste no fue un golpe del destino, sino una pieza movida en el tablero, y que tu única opción no es defenderte como un animal herido, sino convertir esa agresión en el combustible de tu siguiente jugada, porque Maquiavelo no enseñó a sus príncipes a llorar por las heridas, les enseñó a usarlas como señuelo para atrapar al enemigo en su propia trampa, y esa es la diferencia brutal entre quien reacciona desde el dolor y quien actúa desde la estrategia, entre la rata que chilla cuando la pisan y el estratega que convierte cada golpe en información valiosa sobre las debilidades de quien lo atacó. El mundo no es un lugar neutro, es un ecosistema diseñado para expulsar a los débiles, para hacer que quienes no saben moverse en las sombras terminen devorados por ellas. Y cada vez que alguien te ataca, cada vez que alguien lanza una acusación, un rumor, una traición, lo que realmente está haciendo es mostrar su mano, revelar qué le molesta de ti, qué le da miedo, qué representa para él tu existencia. Y ahí, justo ahí, en esa información involuntaria que te regala su agresión, está tu ventaja. Pero la mayoría no lo ve así. La mayoría recibe un ataque y colapsa, se quiebra, se defiende con argumentos desesperados, con explicaciones largas que nadie va a creer, con lágrimas que solo confirman la acusación, porque el sistema te entrenó para eso, para reaccionar como víctima, para buscar la justicia, para esperar que alguien venga a salvarte, pero nadie va a venir. La justicia no existe en el tablero del poder, solo existen movimientos y contramovimientos, y quien espera que el mundo sea justo ya perdió antes de empezar. Maquiavelo entendió algo que la mayoría jamás comprenderá, que en el terreno de la percepción y el poder, la verdad es irrelevante. Lo único que importa es qué historia logras instalar en la mente de los demás, qué narrativa controlas, porque quien controla la narrativa controla el juego, y cuando alguien te ataca públicamente, no está diciendo la verdad sobre ti, está intentando instalar una historia en la que tú eres el villano y él es la víctima o el héroe. Y si tú respondes defendiéndote, si entras al juego de justificarte, ya aceptaste el marco que él impuso, ya estás jugando en su tablero con sus reglas y ahí no puedes ganar. El truco no es defenderte, el truco es reencuadrar, es cambiar el tablero completo, es convertir el ataque en una oportunidad para mostrar algo completamente distinto sobre ti, algo que tu atacante no esperaba, algo que lo deja desarmado y expuesto. Cuando alguien te acusa de ser ambicioso, de ser frío, de ser calculador, el error es negar esas acusaciones. Porque al negarlas, estás aceptando que son algo malo, estás validando el juicio moral que tu enemigo quiere imponerte, pero el estratega no niega, el estratega redefine. Sí, soy ambicioso, porque la ambición es la única fuerza que mueve el mundo hacia adelante. Sí, soy frío, porque el sentimentalismo es el lujo de quien no tiene nada que perder. Sí, soy calculador, porque el caos es el refugio de los incompetentes. ¿Ves la diferencia? No estás negando, estás aceptando y convirtiendo la acusación en una declaración de poder. Y eso desarma al enemigo porque ya no puede seguir atacándote con lo mismo, porque tú ya tomaste su arma y la convertiste en tu estandarte. El sistema te enseñó a temer el juicio de los demás, a necesitar su aprobación, a sentir que si alguien te señala públicamente tu reputación quedará destruida para siempre, pero eso es una mentira diseñada para mantenerte controlado, porque quien tiene miedo de ser juzgado es fácil de manipular. Quien necesita que todos lo quieran es fácil de chantajear. Quien no soporta la crítica es fácil de paralizar. Y el sistema necesita seres humanos paralizados, necesita gente que prefiera la invisibilidad antes que el riesgo, que prefiera la mediocridad segura antes que la grandeza peligrosa, porque la gente invisible no cambia nada, no desafía nada, no construye nada que amenace el orden establecido. Pero el estratega entiende que el juicio de los demás es solo ruido, que las opiniones son volubles,
que la reputación es una ilusión que se construye y se destruye con la misma facilidad, y que lo único real es el poder que acumulas, las posiciones que conquistas, los resultados que produces. Porque al final, la historia no la escriben los que fueron queridos, la escriben los que fueron efectivos, los que movieron las piezas aunque los odiaran, los que construyeron imperios aunque los llamaran tiranos. Maquiavelo lo sabía. Él mismo fue vilipendiado durante siglos, su nombre se convirtió en sinónimo de maldad, pero sus ideas sobrevivieron porque eran verdaderas, porque describían el mundo como es y no como nos gustaría que fuera. Y esa es la primera lección. La verdad no necesita ser amada, solo necesita ser útil. Entonces, cuando alguien te ataca, lo primero que debes hacer es detenerte, respirar y no reaccionar, porque la reacción inmediata es siempre emocional, es siempre defensiva, es siempre debilidad disfrazada de fuerza, y tu enemigo está esperando exactamente eso. Está esperando que pierdas la compostura, que te muestres herido, que entres en su juego, porque ahí puedes seguir golpeándote, puedes seguir alimentando la narrativa que construyó sobre ti. Pero si no reaccionas, si guardas silencio, si dejas que el ataque flote en el aire sin respuesta inmediata, algo extraño sucede. La gente empieza a dudar, empieza a preguntarse por qué no respondes, empieza a sospechar que tal vez el ataque no te afectó porque no era cierto, o peor aún para tu enemigo, empieza a pensar que eres tan poderoso que no necesitas defenderte de acusaciones tan pequeñas. El silencio estratégico es una de las armas más poderosas que existen, porque obliga a tu atacante a seguir atacando solo, a verse cada vez más desesperado, cada vez más pequeño, cada vez más obsesionado contigo, mientras tú simplemente sigues adelante como si nada hubiera pasado. Y cuando finalmente respondes, si es que respondes, no lo haces con explicaciones largas ni con justificaciones, lo haces con un golpe quirúrgico, con una frase que reencuadra todo, con una acción que demuestra lo opuesto a lo que te acusaron, porque las acciones siempre hablan más fuerte que las palabras, y quien necesita explicar mucho es porque tiene poco que mostrar. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has visto a alguien destruirse intentando defenderse de una acusación falsa? ¿Cuántas veces has visto a personas inocentes arruinar su reputación con defensas desesperadas que solo los hacen ver culpables? Sucede todo el tiempo porque el mecanismo psicológico es brutal. Cuando te defiendes demasiado, cuando explicas demasiado, cuando suplicas que te crean, lo que la gente lee en eso no es inocencia, es culpa encubierta, es miedo, es debilidad. El sistema te entrenó para creer que la verdad siempre prevalece, que si explicas bien lo que pasó, la gente te va a entender. Pero eso es una fantasía infantil, porque la gente no procesa información racionalmente, procesa narrativas emocionalmente. Y una buena narrativa, con un villano claro, siempre vence a una explicación complicada con matices, siempre, sin excepciones. Por eso, los políticos más astutos nunca se defienden punto por punto de las acusaciones que reciben, en cambio, contraatacan, cambian el tema, señalan las contradicciones del acusador, revelan información nueva que cambia completamente el marco de la conversación, porque entienden que en el juego del poder no se trata de tener razón, se trata de tener control de la narrativa. Y aquí viene lo más oscuro, lo que Maquiavelo entendió y que pocos se atreven a aceptar. A veces, recibir un ataque es lo mejor que te puede pasar, porque te da visibilidad, te da relevancia, te coloca en el centro de la conversación, y en un mundo donde la atención es el recurso más valioso, ser atacado es mejor que ser ignorado. Piensa en todas las figuras históricas que crecieron precisamente porque fueron atacadas, que se volvieron más fuertes cada vez que intentaron destruirlas, porque cada ataque las obligó a afilarse, a volverse más estratégicas, a desarrollar defensas que antes no tenían, y al final terminaron en posiciones de poder que nunca habrían alcanzado si hubieran sido dejadas en paz.
El enemigo que te ataca te está entrenando sin saberlo. Te está mostrando tus puntos débiles, te está obligando a evolucionar. Y si eres lo suficientemente inteligente, cada ataque te deja más fuerte que antes, porque aprendiste algo nuevo, porque desarrollaste una nueva habilidad, porque ahora sabes exactamente qué no debes mostrar y qué sí debes proyectar. Los estrategas reales no temen los ataques. Los estudian, los analizan, los usan como información de inteligencia para su próximo movimiento, porque entienden que cada enemigo es también un maestro involuntario que te está enseñando cómo funciona el juego en el que estás jugando. Pero hay una trampa psicológica profunda que debes evitar. No puedes convertirte en alguien que vive para el contraataque, en alguien que está constantemente en modo guerra, porque eso te consume, te convierte en un ser reactivo, y el ser reactivo nunca controla el tablero, solo responde a los movimientos de otros. El verdadero estratega no está buscando peleas, está construyendo poder, está moviendo sus piezas hacia objetivos claros, y cuando un ataque llega, lo procesa como lo que es, una interrupción menor, un ruido de fondo, algo que puede ser ignorado o usado, pero nunca algo que cambia su dirección fundamental. Esta es la diferencia crucial. La rata herida solo piensa en venganza, el estratega piensa en victoria, y la victoria no siempre requiere destruir al enemigo, a veces requiere simplemente volverlo irrelevante, superarlo tan completamente que su ataque quede como un eco patético en el pasado. Maquiavelo no enseñó a sus príncipes a ser crueles por placer, les enseñó a ser efectivos, y a veces la crueldad es efectiva, pero otras veces la indiferencia es aún más letal, porque no hay nada que destruya más a un enemigo que darse cuenta de que no importa, de que todo su esfuerzo por atacarte fue tiempo perdido, de que seguiste adelante como si él nunca hubiera existido. Ahora, aquí está el movimiento maestro, el truco real que pocos entienden. Cuando alguien te ataca, especialmente en público, no está tratando de convencer a los demás de que eres malo, está tratando de convencerse a sí mismo de que atacarte estaba justificado, porque en el fondo sabe que lo que hizo fue arriesgado, sabe que mostró su mano, sabe que reveló su envidia o su miedo o su inseguridad. Cada ataque público es una confesión disfrazada, es tu enemigo diciéndole al mundo qué lo perturba de ti, qué representa para él una amenaza, y si escuchas con atención, si lees entre líneas, cada acusación que te hace es en realidad una descripción de sus propios miedos. Te acusa de ser manipulador porque él sabe que no puede influenciar a nadie. Te acusa de ser calculador porque él actúa impulsivamente y siempre pierde. Te acusa de ser frío porque él es emocional y eso lo hace predecible. Te acusa de ser ambicioso porque él no se atreve a querer más. Entonces, el contraataque más elegante no es defenderte de esas acusaciones, es simplemente señalarlas por lo que son. Proyecciones, confesiones involuntarias de su propia debilidad, y cuando haces eso, cuando le devuelves el espejo, el juego termina, porque ya no estás peleando en el terreno que él eligió, estás llevándolo a un terreno donde él no puede ganar, el terreno de su propia psicología. Y aquí es donde el juego se vuelve realmente peligroso. Porque una vez que entiendes cómo funciona este mecanismo, una vez que ves cada ataque como información y cada acusación como proyección, empiezas a moverte en el mundo de una forma completamente diferente, empiezas a ver patrones que antes eran invisibles, empiezas a anticipar movimientos antes de que sucedan, y eso te da una ventaja casi injusta sobre quienes siguen operando desde la reacción emocional. Pero con esa ventaja viene una responsabilidad, porque el poder de leer a las personas, de predecir sus movimientos, de usar sus ataques en su contra, es un poder que puede destruir si no lo usas con precisión, si lo usas por ego, en lugar de usarlo por estrategia, si te conviertes en alguien que disfruta el juego más que los objetivos por los que estás jugando. Maquiavelo advirtió sobre esto también.
Advirtió que el príncipe, que gobierna solo por el placer de gobernar, termina odiado y eventualmente destruido, que el poder debe ser usado con un propósito más grande que el poder mismo, porque de lo contrario, te conviertes en un tirano vacío, en alguien que ganó el juego, pero perdió su humanidad en el proceso. Entonces, ¿qué haces cuando te atacan? Primero, te detienes, no reaccionas, dejas que tu atacante se exponga completamente, que muestre toda su mano, que revele todas sus tácticas. Segundo, analizas el ataque. ¿Qué información está revelando sobre él? ¿Qué le molesta realmente? ¿Qué representa tu existencia para sus propios miedos? Tercero, decides si vale la pena responder, porque no todos los ataques merecen tu atención. Algunos enemigos son tan pequeños que responderles es darles una importancia que no tienen, y en esos casos, el silencio es la respuesta más devastadora. Cuarto, si decides responder, no lo haces defendiéndote, lo haces reencuadrando, cambiando el tablero, mostrando algo que tu atacante no esperaba, algo que lo deja sin siguiente movimiento. Y quinto, y esto es lo más importante, después de todo eso, sigues adelante, sigues construyendo, sigues moviendo tus piezas hacia tus objetivos reales, porque el verdadero triunfo no es destruir a tu enemigo, es volverte tan relevante, tan poderoso, tan inevitable, que sus ataques se conviertan en ruido de fondo en la sinfonía de tu ascenso. Pero aquí está la paradoja más profunda, la contradicción que debes sostener si quieres sobrevivir en este juego. Para convertir los ataques en ventajas, primero debes dejar de necesitar que no te ataquen. Debes soltar completamente la fantasía de un mundo donde todos te entienden, donde nadie te juzga, donde puedes avanzar sin resistencia, porque ese mundo no existe, nunca existió, y esperar que exista es condenarte a una vida de decepciones constantes. El mundo es un lugar hostil, está diseñado para resistir a quienes intentan cambiar algo, para frenar a quienes quieren más, para castigar a quienes se atreven a destacar, y cada persona que logró algo significativo en la historia lo hizo no porque el mundo se lo permitió, sino porque aprendió a moverse a pesar de la resistencia, a crecer en medio de los ataques, a convertir la hostilidad en combustible. Y esa es la verdadera libertad, no la ausencia de ataques, sino la indiferencia emocional ante ellos, el entendimiento profundo de que no importa cuánto te golpeen, no pueden detenerte a menos que tú decidas detenerte, no pueden destruirte a menos que tú aceptes su narrativa sobre quién eres. Mira a tu alrededor. Mira cuántas personas brillantes están paralizadas por el miedo al ataque, cuántos talentos desperdiciados porque alguien prefirió la seguridad del anonimato antes que el riesgo de ser señalado, cuántas ideas que nunca se ejecutaron porque su creador no soportaba la idea de ser criticado. El miedo al ataque es la forma más efectiva de control social que existe, porque no necesita guardias ni cárceles, solo necesita instalar en tu mente la creencia de que ser atacado es lo peor que te puede pasar, y una vez que esa creencia está instalada, tú mismo te conviertes en tu propio carcelero. Tú mismo te limitas, te escondes, te haces pequeño, no porque alguien te lo exija, sino porque tienes terror de lo que podría pasar si te haces visible. Pero el estratega rompió esa programación. El estratega entendió que el ataque es inevitable si vas a hacer algo que importe, que la crítica es el precio de la relevancia, que el odio de algunos es la señal de que estás tocando algo real, algo que amenaza el orden establecido, algo que tiene el potencial de cambiar las reglas del juego. Y aquí viene el cierre, la decisión que tienes que tomar ahora mismo. Vas a seguir viviendo con miedo a ser atacado, buscando la aprobación de todos, moviéndote con cuidado para no molestar a nadie, sacrificando tus ambiciones en el altar de la paz social? ¿O vas a entender que cada ataque que recibes es una confirmación de que estás en el camino correcto, de que estás haciendo algo lo suficientemente importante como para que alguien sienta la necesidad de detenerte? Porque la verdad es esta:
Nadie ataca a los irrelevantes, nadie pierde tiempo destruyendo a quien no representa una amenaza, nadie se obsesiona con alguien que no tiene nada que ellos quieran o que no representa algo que ellos temen. Entonces, cuando te ataquen y te van a atacar si decides jugar en serio, tómalo como lo que es. Un diploma involuntario, una certificación de que llegaste a un nivel donde ya importas, donde ya tienes algo que vale la pena proteger, donde ya eres lo suficientemente peligroso como para que otros quieran neutralizarte. Y desde ese entendimiento, desde esa aceptación profunda de que el conflicto es parte del juego, puedes empezar a moverte con una libertad que antes no tenías. Puedes empezar a tomar riesgos que antes te paralizaban. Puedes empezar a construir cosas que antes te parecían imposibles. Porque ya no estás jugando para evitar ataques. Estás jugando para ganar. Y esa es una diferencia que lo cambia todo. No dejes esto aquí, no lo consumas como entretenimiento. Porque si algo de lo que escuchaste resonó en ti, es porque ya estás en medio del juego, es porque ya recibiste ataques que no supiste cómo procesar, es porque hay algo en ti que sabe que el mundo no es justo, pero que aún así puedes ganar. Maquiavelo no escribió para las masas, escribió para los príncipes, para quienes están dispuestos a ver el mundo como es y no como les gustaría que fuera, para quienes entienden que el poder no se mendiga, se construye, se conquista, se defiende. Y si algo de eso vive en ti, si algo de esa frialdad estratégica, de esa lucidez implacable, de esa ambición, sin disculpas, está despertando mientras escuchas estas palabras, entonces ya sabes lo que tienes que hacer, dejar de defenderte como una víctima y empezar a moverte como un estratega, porque el juego ya comenzó, las piezas ya están en el tablero, y la única pregunta que importa es si vas a jugar para sobrevivir o si vas a jugar para dominar. Nos vemos en el próximo movimiento.